Hola Soundrexitos, ¿qué tal? El día de hoy yo, Soundrex, tengo un nuevo top que presentarles y en este caso es los 10 mejores padres y los 10 peores padres de la animación. Y bueno, ante todo esto es bajo el criterio de qué tan presente o qué tan ejemplar fue el padre. Sin más dilación, comencemos. En el puesto número 10 dentro de los mejores padres tenemos a Bob Belcher. Bob Belcher no es rico, poderoso ni perfecto, pero es un padre increíblemente humano. Siempre intenta mantener unida a su familia, aunque el negocio esté constantemente al borde de quebrar. Es un hombre que vive cansado, estresado y preocupado por las cuentas, pero aún así jamás deja que eso destruya el vínculo con sus hijos. Lo más importante es que nunca intenta convertir a Tina, a Jean y Luis en copias de él. Entiende que cada uno tiene una personalidad completamente distinta y aunque muchas veces no comprenda del todo sus intereses, los respeta. Tina vive en su mundo extraño y romántico, Jean es caótico y exagerado, y Luis suele ser manipuladora y explosiva. Aún así, Bob rara vez intenta corregirlos para que encajen en una idea tradicional de cómo deberían ser sus hijos. Eso es lo que hace tan especial a Bob como padre. Protege la individualidad de sus hijos. En muchas historias, los padres buscan moldear a sus hijos según sus propios sueños o expectativas. Bob hace lo contrario. Él permite que descubra quiénes son. Incluso si eso significa lidiar con situaciones absurdas, vergonzosas o agotadoras. También destaca por su amor, que se demuestra en acciones pequeñas y constantes, no en grandes discursos heroicos. Trabaja todos los días en un restaurante que apenas sobrevive. Soporta problemas económicos constantes y aún así sigue encontrando tiempo para escuchar a sus hijos, apoyarlos en sus ideas ridículas o acompañarlos en momentos importantes. Su cariño no se siente idealizado, se siente real. Además de que él sabe admitir cuando se equivoca, muchas veces pierde la paciencia, se frustra o toma malas decisiones, pero normalmente termina reflexionando e intentando arreglar las cosas. Eso lo vuelve mucho más humano que otros padres ficticios que parecen perfectos e intocables. Por el otro lado, en el puesto número 10 tenemos a Peter Griffin. Peter Griffin entra en el ranking de peores padres porque, aunque ama a su familia, constantemente demuestra ser irresponsable, egoísta e increíblemente inmaduro. Muchas veces pone sus propios impulsos por encima del bienestar de sus hijos y termina causando problemas que él mismo pudo evitar. A diferencia de otros padres torpes, pero bien intencionados, Peter frecuentemente ignora las emociones de sus hijos o directamente se burla de ellos. Su trato hacia Meg es el ejemplo más claro. La humilla constantemente, la culpa de cosas absurdas y la convierte prácticamente en el saco de boxeo emocional de la familia. También suele involucrar a Chris y Stewie en situaciones peligrosas o absurdas sin pensar en las consecuencias, aunque en ocasiones demuestra cariño genuino y termina aprendiendo alguna lección. Normalmente vuelve a cometer los mismos errores poco después. Peter no es un monstruo ni alguien malvado, pero sí representa a un padre extremadamente negligente e inmaduro. El hecho de que quiera a su familia no cambia que muchas veces sea una fuente constante de estrés, humillación y caos para ellos. En el puesto número 9 tenemos a Heinz Doofenshmirtz o el Dr. Doofenshmirtz. Es curioso porque en este puesto, porque oficialmente
es un villano. Pero probablemente es mejor padre que muchos héroes. Y bueno, es fácil olvidar que Doofenshmirtz es uno de los mejores padres de la animación porque la serie constantemente lo representa como un villano cómico. Sin embargo, cuando se analiza su relación con Vanessa, queda claro que posee cualidades que muchos héroes y figuras paternas respetables ni siquiera muestran. Lo primero que hay que entender es el contexto de su familia. Heinz creció en un ambiente prácticamente carente de afecto. Sus padres lo ignoraban y minimizaban sus sentimientos, junto a que en múltiples ocasiones parecían preocuparse más por cualquier otra cosa que por él. Muchas de sus inseguridades y excentricidades nacen directamente de haber crecido sintiéndose poco querido. Lo sorprendente aquí es que a pesar de haber sufrido ese abandono emocional, intenta romper el ciclo con Vanessa. No siempre sabe cómo hacerlo. Muchas veces es torpe, exagerado, ridículamente sobreprotector. Sin embargo, detrás de todos esos errores existe un esfuerzo genuino por estar presente en la vida de su hija. Y bueno, a diferencia de muchos otros padres que buscan la obediencia absoluta, Doofenshmirtz suele respetar la independencia de Vanessa, aunque ella constantemente se avergüenza de sus planes absurdos y de sus inventos extravagantes, y él rara vez intenta controlar quién debe ser o qué decisiones debe tomar. Cuando se equivoca, normalmente el problema surge de su incompetencia social, no de una intención de manipularla o lastimarla. Otro aspecto importante es que Vanessa jamás duda de que su padre la ama. Puede considerarlo vergonzoso, extraño o inmaduro, pero nunca cuestiona su cariño. Esa diferencia es enorme. Mientras muchos otros padres ficticios generan miedo, inseguridad o resentimiento en sus hijos, Heinz genera frustración, pero también afecto. Y por el otro lado, dentro de este mismo puesto, pero en el top de los peores padres, se encuentra Buck, padre de Chicken Little. Buck representa uno de los tipos de padres más frustrantes de la animación, porque no es malvado, ni abusivo, ni cruel de forma deliberada. De hecho, probablemente ama a su hijo. El problema es que cuando Chicken Little más necesitó a su padre, él no estuvo a la altura de las circunstancias. Tras el incidente del supuesto pedazo de cielo, Chicken Little se convierte en el hazme reír de todo el pueblo. En ese momento, cualquier niño habría necesitado una figura paterna que lo defendiera, lo escuchara y le hiciera sentir que no estaba solo. Sin embargo, Buck se deja influenciar por la opinión pública y comienza a ver a su propio hijo como una fuente de vergüenza. Lo que hace tan dolorosa esta situación es que Buck no destruye a Chicken Little mediante golpes o amenazas. Lo hace mediante la decepción. Constantemente transmite la sensación de que preferiría que su hijo fuera diferente, más exitoso o menos problemático. Para un niño, sentir que su propio padre duda de él puede ser tan devastador como cualquier castigo físico. Además, gran parte de la inseguridad de Chicken Little nace precisamente de esa falta de apoyo. Durante buena parte de la película, intenta desesperadamente demostrar que vale la pena y recuperar el respeto de su padre. No busca fama ni reconocimiento, busca aprobación paterna. Ahora bien, la razón por la que queda en el puesto 9 y no ocupa un lugar más alto es porque finalmente reconoce sus errores e intenta reparar la relación. No es un monstruo, es algo más común y realista. Un padre que deja que sus miedos, su orgullo y la presión social afecten la relación con su hijo. Y precisamente es un error tan humano. Resulta fácil identificarse con él y entender por qué causó tanto daño.
Ahora bien, en el puesto número 8 está Gendo Ikari, dentro de los peores padres. Él es uno de los ejemplos más claros del abandono emocional en animación. Aunque él está vivo y tiene la posibilidad de estar presente en la vida de Shinji, decide mantenerse distante durante años y solo reaparece cuando necesita algo de él. Esta ausencia provoca que el protagonista crezca sintiéndose solo, inseguro y constantemente necesitado de aprobación. Lo más dañino de Gendo no es únicamente que ignore a su hijo, sino que parece incapaz de verlo como una persona con emociones propias. En numerosas ocasiones trata a Shinji más como una herramienta necesaria para cumplir sus objetivos que como un adolescente que necesita apoyo, comprensión y afecto. La relación entre ambos está marcada por el silencio y la frialdad. El protagonista busca desesperadamente una muestra de cariño o reconocimiento, mientras Gendo rara vez le ofrece algo parecido. Esto genera gran parte de los conflictos emocionales que acompañan al protagonista durante toda la serie. Lo que impide que ocupe posiciones aún más altas es que sus acciones nacen de una personalidad extremadamente dañada y de traumas profundos, no de una intención directa de hacer sufrir a su hijo. Sin embargo, las razones detrás de su comportamiento no eliminan las consecuencias. Al final, Shinji termina cargando con años de abandono, inseguridad y heridas emocionales provocadas por quien debía haber sido su principal apoyo. Ahora bien, por el otro lado, en el puesto número 8 de los mejores padres, está Bandit Heller de Bluey. Sí, está en este puesto, a pesar de que no parezca lo más creíble en un principio. Bandit Heller se ha convertido en uno de los ejemplos más completos de la paternidad moderna dentro de la animación. Lo que lo hace especial no es que sea perfecto, sino que participa activamente en la vida de sus hijas. Dedica tiempo a jugar con Bluey y Bingo, escucha sus preocupaciones y busca enseñarles lecciones importantes, sin recurrir constantemente a castigos o autoridad rígida. Una de sus mayores virtudes es que entiende que el juego también es una forma de aprendizaje. Muchas veces utiliza la imaginación y las actividades cotidianas para enseñar responsabilidad, empatía, paciencia y trabajo en equipo. Esto permite que sus hijas aprendan de forma natural mientras se sienten escuchadas y valoradas. Además, Bandit demuestra algo que no siempre aparece en los personajes de los padres: vulnerabilidad. Él se cansa, se equivoca, pierde la paciencia y reconoce cuando ha cometido errores. Esa capacidad de admitir fallos lo vuelve más humano y también un mejor ejemplo para sus hijas, ya que les enseña que equivocarse forma parte de crecer. Por encima de todo, Bandit crea un ambiente donde Blue y Bingo se sienten seguras para expresarse. Saben que pueden acudir a él cuando tienen miedo, dudas o problemas. Esa combinación de cariño, presencia y guía constante es lo que le permite ganarse un lugar entre los mejores padres de la animación. En el puesto número 7 tenemos a Marlene de Buscando a Memo. Marlene es un excelente ejemplo de cómo un padre puede equivocarse y aún así terminar siendo una influencia positiva para su hijo. Después de perder a su pareja y a casi toda su futura familia, desarrolla un miedo constante a que Nemo también desaparezca. Esa experiencia traumática lo lleva a convertirse en un padre extremadamente protector, hasta el punto de limitar la independencia de su hijo. Sin embargo, la historia demuestra que sus errores nacen del amor y no del egoísmo.
Marlene no intenta controlar a Nemo porque crea que sabe más que él o porque quiere imponer su voluntad, sino porque vive aterrorizado de volver a sufrir una pérdida. Aún así, él comprende que su actitud está afectando el crecimiento de su hijo. Es por eso que él comienza a cambiar. Lo que realmente lo hace destacar es su enorme capacidad de sacrificio. Recorre océanos enteros, enfrenta peligros que jamás imaginó enfrentar y supera muchos de sus propios miedos con tal de encontrar a su hijo. Cada decisión que toma durante la película está motivada por el deseo de protegerlo y traerlo de vuelta a casa. Al final, Marlene aprende una de las lecciones más difíciles para cualquier padre: confiar. Él entiende que los hijos necesitan libertad para crecer y demostrar de lo que son capaces. Esa evolución personal convierte a Marlene en un padre admirable, y no porque sea perfecto, sino porque está dispuesto a aprender por el bienestar de Nemo. Bien, en el puesto número 7, en el lado de los peores padres, está Shou Tucker, del anime Full Metal Alchemist. Él ocupa este lugar porque traiciona uno de los principios más básicos de la paternidad, y ese es proteger a los hijos. Desde el exterior parece un investigador amable y un padre cariñoso, pero detrás de esa imagen se esconde una persona dispuesta a sacrificar cualquier cosa con tal de conservar su prestigio y posición profesional. Lo que hace especialmente perturbadora su historia es que Nina confiaba plenamente en él. No existía miedo ni resentimiento en la relación. Ella veía a su padre como alguien que la cuidaba y la quería. Precisamente por eso su traición resulta tan impactante. Tucker utiliza esa confianza de la peor manera posible, demostrando que sus ambiciones eran más importantes que el bienestar de su propia hija. A diferencia de otros padres del ranking que dañan a sus hijos mediante años de abuso o manipulación, Tucker destruye la vida de Nina con una sola decisión. Es un acto tan cruel que basta para convertirlo en uno de los personajes más odiados del anime. Ahora bien, no está más arriba porque su presencia en la historia es relativamente breve y su daño se concentra en un evento específico. Sin embargo, la gravedad de lo que hizo es tan extrema que sigue siendo imposible hablar de los peores padres de la animación sin mencionar su nombre. En el puesto número 6 tenemos a dos personajes que forman parte de la misma historia. En este caso, en Avatar. Y en este caso tenemos a Firelord Ozai. Ozai es un ejemplo de cómo el poder y la ambición pueden destruir completamente una relación familiar. Nunca ve a Zuko y Azula como hijos que necesitan amor o guía, sino como herramientas que pueden ayudarlo a cumplir con sus objetivos. Su valor como padre se mide únicamente por lo útiles que le resultan sus hijos. Con Zuko es especialmente cruel, lo humilla y lo rechaza, y llega incluso a marcarlo físicamente por desafiarlo. El mensaje que transmite constantemente es que la compasión es una debilidad y que el amor debe ganarse mediante la perfección. Esto provoca que Zuko pase años intentando conseguir una aprobación que nunca llega. Lo más trágico es que tampoco beneficia a Azula, aunque parece favorecerla. En realidad la educa bajo una presión constante que termina destruyendo su estabilidad emocional. Al final, ninguno de sus hijos logra desarrollar una relación sana con él, lo que demuestra el enorme daño que causó como padre. Ahora bien, por el otro lado, dentro de los mejores padres está Iroh. Y bien, aunque Iroh no es el padre biológico de Zuko, desempeña un papel mucho más cercano al de un verdadero padre que muchas figuras paternas de la animación.
Desde el inicio de la serie se mantiene a su lado incluso cuando Zuko toma malas decisiones, o fracasa o se deja consumir por su obsesión de recuperar su honor. Lo que distingue a Iroh es que nunca intenta imponer su cariño mediante miedo o autoridad. En lugar de eso, en lugar de obligar a Zuko a seguir un camino específico, le ofrece consejos, paciencia y apoyo para que él mismo encuentre quién quiere ser. Incluso cuando Zuko lo traiciona temporalmente, Iroh no responde con odio ni resentimiento. Además, Iroh entiende el dolor porque también ha sufrido pérdidas profundas en su vida. Esa experiencia le permite comprender a Zuko de una manera que pocos personajes podrían hacerlo. Más que enseñarle a ser fuerte, le enseña a ser una mejor persona. Por eso muchos consideran que fue la figura paterna que Zuko realmente necesitaba. Y empezando por el quinto puesto, aquí tenemos al señor Piccolo, de Dragon Ball. La relación entre Piccolo y Gohan es una de las evoluciones más interesantes del anime. Lo que comienza como una relación basada en el entrenamiento y la necesidad, termina convirtiéndose en un vínculo genuino de cariño y respeto mutuo. Con el paso del tiempo, Piccolo deja de ver a Gohan como el hijo de su rival y empieza a verlo como alguien importante en su vida. A diferencia de otros personajes, Piccolo está presente en muchos de los momentos más importantes del crecimiento de Gohan. Lo entrena, lo protege y lo ayuda a desarrollar confianza en sí mismo, incluso cuando es duro con él. Suele hacerlo con la intención de prepararlo para enfrentar los desafíos que vendrán. Su sacrificio contra Nappa sigue siendo uno de los momentos más emblemáticos de la franquicia, porque demuestra cuánto llegó a querer al niño. Más allá de la biología, Piccolo actúa repetitivamente como una figura paterna estable, algo que explica por qué tantos fans lo consideran uno de los mejores padres de Dragon Ball. Por el otro lado tenemos a Clay Poppington, de los peores padres. Clay Poppington es uno de los personajes más inquietantes en este ranking porque su comportamiento resulta extremadamente realista. No es un conquistador, un tirano ni un supervillano. Es una persona común que proyecta sus frustraciones y problemas sobre su familia. Gran parte de su relación con Orel está marcada por la crítica constante, la diferencia emocional y una profunda incapacidad para demostrar afecto sincero. Cuando Orel intenta acercarse a él o ganarse su aprobación, normalmente recibe rechazo, castigos o mensajes contradictorios que solo aumentan su confusión. Lo que hace a Clay tan dañino es que su abuso no suele ser espectacular ni evidente. Es un desgaste emocional continuo que afecta la autoestima y el desarrollo de su hijo durante años. Su incapacidad para asumir responsabilidad por sus propios errores termina convirtiéndose en una carga que Orel debe soportar, razón por la cual ocupa una posición tan alta entre los peores padres de la animación. Y ahora empezando por el puesto número 4, entre lo peor de los padres, tenemos a Rand Ridley. Rand es posiblemente el ejemplo más peligroso del ranking porque muchas de sus acciones pueden confundirse con preocupación paternal. A diferencia de ciertos personajes, no parece un monstruo evidente, parece un padre brillante, exitoso y protector. Sin embargo, esa apariencia es precisamente lo que lo vuelve tan dañino. Desde la infancia de Regan, Rand la convierte en un proyecto personal. Manipula su entorno, afecta todas sus relaciones y condiciona gran parte de su desarrollo emocional para moldearla según sus propios intereses. No busca ayudarla a convertirse en quien ella quiere ser.
Más bien busca convertirla en quien él considera conveniente. Lo más grave de este caso es que muchas veces justifica sus acciones diciendo que lo hace por su bien. Ese tipo de manipulación suele ser mucho más difícil de identificar que el abuso directo, porque viene disfrazado de amor. Rand ama a su hija, pero su amor está profundamente contaminado por el egoísmo. Quiere tener una hija exitosa, brillante y poderosa, pero rara vez se preocupa por lo que ella realmente necesita para ser feliz. Su lugar en el top 4 se debe a que destruye lentamente la capacidad emocional de su hija mientras se convence de que está apoyándola. Y ahora bien, empezamos con lo más fuerte en nuestro número 4 de los mejores padres. Aquí tenemos a Stoico el Vasto. Stoico ocupa una oposición tan alta porque representa algo que muchos padres encuentran difícil, y es aceptar que sus hijos no son quienes esperaban que fueran. Al inicio de la historia, Stoico tiene una visión muy clara de cómo debe ser un vikingo. Para él, la fuerza física, la valentía tradicional y la capacidad para combatir dragones son cualidades fundamentales. Ahora bien, como jefe de su pueblo, espera que su hijo Hippo siga exactamente el mismo camino. El problema es que Hippo es completamente diferente a él. No posee la fuerza física de los demás vikingos, no disfruta la violencia y suele resolver los problemas mediante inteligencia y creatividad. Durante mucho tiempo, Stoico interpreta estas diferencias como defectos, lo que genera una enorme distancia entre ambos. Sin embargo, lo que hace tan grande a Stoico no es cómo comienza, sino cómo evoluciona. Cuando descubre que estaba equivocado, tiene la humildad suficiente para reconocerlo. En lugar de aferrarse a sus prejuicios, aprende a valorar las virtudes de su hijo y comprende que el liderazgo puede manifestarse de muchas formas diferentes. Muchos padres aman a sus hijos cuando estos cumplen sus expectativas. Stoico aprende a amar y respetar a Hippo precisamente cuando deja de intentar convertirlo en otra versión de sí mismo. Ese cambio requiere una enorme madurez emocional. A lo largo de la saga, se convierte en una figura protectora, comprensiva y orgullosa de los logros de Hippo. Su relación evoluciona desde la incomprensión hasta el respeto mutuo, creando una de las dinámicas padre e hijo más sólidas de la animación moderna. Lo que asegura su lugar en el top número 4 es que demuestra que ser un buen padre no significa ser perfecto desde el principio, significa ser capaz de cambiar cuando el bienestar de tu hijo lo requiere. George Claude Frollo. Frollo construye toda la vida de Quasimodo sobre una mentira. Desde pequeño le enseña que es feo, peligroso e indigno del amor de otras personas. Lo mantiene aislado del mundo, junto a que utiliza la culpa como herramienta de control. Lo aterrador es que Quasimodo llega a creer todo lo que dice Frollo. Su autoestima queda completamente destruida porque la única voz que escucha durante años es la de quien debería haberlo protegido. Frollo no solo controla las acciones de Quasimodo,
controla la forma en que se percibe a sí mismo. Ese nivel de manipulación psicológica provoca daños que pueden durar toda una vida. Quasimodo crece convencido de que no merece amistad, afecto ni libertad. Por eso, ocupa una posición tan alta, porque destruye la identidad de su hijo adoptivo desde sus cimientos. Y por el otro lado, tenemos a Mufasa. Mufasa es probablemente uno de los mejores padres, junto a que es uno de los más icónicos de toda la historia de la animación. Aunque aparece relativamente poco tiempo en pantalla, su influencia se extiende durante toda la película y continúa redefiniendo las decisiones de Simba incluso después de su muerte. Desde el principio queda claro que Mufasa no educa mediante miedo o autoritarismo. Su enfoque está basado en el ejemplo. No le exige a Simba ser responsable únicamente porque algún día será rey. Le enseña porque la responsabilidad es importante y cómo las decisiones de un líder afectan a quienes lo rodean. Uno de los aspectos más admirables de Mufasa es su equilibrio entre autoridad y cariño. Puede ser firme cuando la situación lo exige, pero también sabe escuchar, explicar y acompañar a su hijo. Nunca humilla a Simba por cometer errores. En lugar de eso, utiliza esos errores como oportunidades de aprendizaje. Además de que Mufasa transmite valores fundamentales como la empatía, el respeto por la vida y la importancia de comprender que todos forman parte de algo más grande que ellos mismos. Son enseñanzas que moldean el carácter de Simba mucho más que cualquier habilidad física o política. Su sacrificio final termina consolidando todo lo que representa como padre, incluso después de morir. Continúa siendo una guía moral para su hijo. Pocos personajes han logrado tener un impacto tan profundo con tan poco tiempo en pantalla. Mufasa no ocupa el primer lugar únicamente porque existen personajes que tuvieron una participación más constante en la crianza de sus hijos, pero sigue siendo uno de los modelos paternos más admirados de la animación. Y en el segundo puesto, ganando la medalla de plata en los peores padres, tenemos a Yujiro Hanma. Yujiro representa la negación absoluta de todo lo que debería ser un padre. Mientras la mayoría de los padres buscan proteger, educar o apoyar a sus hijos, Yujiro solo busca satisfacer su propio ego. Ve a Baki como un objeto destinado a entretenerlo y demostrar su superioridad. Su comportamiento está marcado por violencia física, abuso psicológico, humillación constante y una absoluta falta de empatía. Cada interacción entre ambos gira alrededor del miedo. Lo peor es que Yujiro no siente remordimiento, no cree estar equivocado, considera que su forma de actuar es completamente natural. La muerte de Emi frente a Baki representa uno de los momentos más traumáticos de toda la animación japonesa y demuestra hasta qué punto Yujiro es incapaz de valorar los vínculos humanos. Por eso ocupa el segundo puesto, porque transforma la relación entre padre e hijo en una pesadilla permanente. Y por el otro lado, en el segundo puesto de los mejores padres, se encuentra Jonathan Kent. Jonathan Kent ocupa el segundo lugar porque logró algo que muy pocos padres podrían conseguir, y es criar correctamente a alguien con el poder de convertirse en una amenaza para el mundo. Desde que Clark era pequeño, Jonathan entendió que los poderes extraordinarios de su hijo podían separarlo del resto de la humanidad. Sin embargo, en lugar de enseñarle que era superior a los demás, le inculcó humildad, responsabilidad y compasión. Lo extraordinario es que Jonathan nunca intenta convertir a Clark en un héroe. Primero intenta convertirlo en una buena persona. Le enseña a respetar a los demás, a valorar el trabajo duro y a comprender que el verdadero poder implica responsabilidad. Cada una de las cualidades que definen a Superman nace en gran medida de la educación que recibió en casa, la bondad,
la empatía y el deseo de ayudar a otros no provienen de sus poderes kryptonianos, sino provienen de Jonathan y Martha Kent. Lo más admirable es que Jonathan jamás busca reconocimiento por ello. Su objetivo nunca fue crear un símbolo mundial, solo quería que su hijo creciera siendo alguien honorable. Si Superman representa lo mejor de la humanidad, gran parte del mérito pertenece al hombre que le enseñó esos valores. Ahora bien, quien gana la medalla de oro en el caso de ser el mejor padre de la animación es Isshin Kurosaki. Isshin ocupa el primer lugar porque reúne prácticamente todas las cualidades que suelen buscarse en una figura paterna: el amor incondicional, el sacrificio, la protección y la cercanía emocional, junto a la fortaleza y la presencia constante. Tras la muerte de Masaki, la familia Kurosaki atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Sería fácil para cualquier padre hundirse en el dolor o volverse emocionalmente distante. Sin embargo, Isshin toma la decisión de mantenerse fuerte para sus hijos. A primera vista parece una persona ridícula y exageradamente cómica. Constantemente hace bromas y actúa de manera extravagante. Sin embargo, detrás de esa fachada existe alguien profundamente consciente del sufrimiento que atraviesa su familia. Una de sus mayores virtudes es que nunca deja que Ichigo dude de cuánto lo quiere. Incluso cuando existen secretos que no puede revelar, siempre intenta protegerlo y prepararlo para los desafíos que enfrentará. Además, Isshin entiende que los hijos necesitan espacio para crecer. No intenta controlar cada aspecto de sus vidas ni imponerles sus decisiones. Confía en ellos, los apoya y permanece disponible cuando realmente lo necesitan. También destaca por su enorme capacidad de sacrificio. Renunció al poder, al prestigio y estabilidad por proteger a quienes ama. Muchas de las decisiones más importantes de su vida fueron tomadas pensando en el bienestar de su familia. Lo que finalmente lo coloca en el primer puesto es que logra combinar dos aspectos que rara vez aparecen juntos, y es la autoridad y la cercanía. Sus hijos lo respetan, pero también se sienten cómodos con él. Lo ven como un padre, un protector y una fuente constante de apoyo. No es perfecto, pero precisamente por eso resulta tan humano. Y dentro de la animación, pocos personajes han demostrado de manera tan consistente lo que significa poner a la familia por encima de todo. Ahora bien, en el primer lugar dentro de los peores padres se encuentra Endeavor. Endeavor ocupa el primer lugar porque su fracaso como padre no se limita únicamente a los errores que cometió en el pasado, sino también al enorme daño que dejó y a la difícil tarea de reparar una familia que él mismo destruyó. Durante años, Endeavor dejó que su obsesión por superar a All Might dominara todas sus decisiones. No veía a sus hijos como personas con sus propios sueños y emociones, sino como medios para alcanzar una meta, especialmente con Shoto. Convirtió la crianza en un entrenamiento constante basado en presión, expectativas imposibles y rechazo hacia cualquier parte de él que no cumpliera con sus objetivos. Sus acciones afectaron a toda la familia Todoroki. Toya creció sintiendo que solo tenía valor si podía cumplir las expectativas de su padre. Mientras que Shoto terminó asociando una parte de sí mismo con el sufrimiento que vivió en casa. Rei también terminó siendo víctima del ambiente que Endeavor creó, llegando a un punto de quiebre emocional debido a la presión y el dolor acumulado. Sin embargo, lo interesante de Endeavor es que su historia no termina siendo simplemente la de un padre abusivo. En el presente empieza a enfrentarse a una realidad mucho más difícil: entender que pedir perdón no borra el daño que causó. A diferencia de otros personajes del ranking, Endeavor comienza a reconocer sus errores
empieza a cambiar, junto a que busca reparar la relación con sus hijos y acepta que quizá nunca será perdonado completamente. Su conflicto actual no es conseguir que su familia vuelva a ser como antes, sino aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones y demostrar con acciones que realmente quiere mejorar. Pero precisamente ahí está lo complejo de su personaje. Aunque su arrepentimiento es genuino, sus hijos no están obligados a olvidar el pasado. El hecho de que él cambie no significa que el dolor desaparezca automáticamente. La redención de Endeavor no depende de que los demás lo perdonen, sino de que él asuma la responsabilidad de lo que hizo. Por eso sigue ocupando el primer puesto entre los peores padres. No porque sea incapaz de cambiar, sino porque el daño que provocó fue demasiado profundo y afectó a toda una familia durante años. Su historia demuestra que incluso alguien que intenta mejorar puede cargar con las consecuencias de haber fallado en el papel más importante que tenía: ser un padre. Y bueno, ante todo, muchas gracias por ver este video completo. Gracias por el apoyo que hicieron al video anterior del Día de la Madre. Y ante todo esto, les agradecería que compartieran este video, que le dieran like y que se suscribieran. Y sin nada más que decir, yo, Soundrex, me despido.